A las 8:33, el comentario de José Luis Mendoza y Cervantes. Gracias, Rosendo. Un saludo cordial a todos nuestros compañeros. Don Álvaro Arbelo, nuestro abrazo y siempre deseos de salud a él y a todos. Todos necesitamos en estos días el mejor de los deseos y también la mejor de las disciplinas en ese sentido, porque todos estamos ciertamente todavía a la intemperie en relación a un virus que no se ha ido y que quería hoy necesariamente. Han fijado la pauta nuestros compañeros y ha fijado la pauta la información que este fin de semana conocemos todos sobre la voluntad del gobierno dominicano donar a 3 naciones de nuestra área continental, Caribe y Centroamérica, una cantidad X de vacunas. Miren, la política como ciencia aplicada se hace o se intenta hacer desde 3 puntos cardinales. Lo ideal, ese norte que perseguimos, ¿qué es un ideal? La eliminación de la pobreza, por ejemplo. ¿Qué es un ideal? La eliminación de la corrupción administrativa y técnica. ¿Qué es un ideal? El cumplimiento de todas las normativas que el hombre libre o el ciudadano libre hace a través de las leyes. Esos son ideales. Ahora bien, antes de llegar al ideal está lo posible, que es un norte más práctico, que es un norte que tiende a aterrizar las expectativas de esos puntos cardinales que llamamos ideales. Pero luego, dentro de lo posible, dentro del mundo de las posibilidades, hay probabilidades. ¿Qué es más probable? ¿Es posible que hoy llueva? Sí. Ahora, ¿qué probabilidad indican las mediciones climatológicas? Un 30, un 80, un 90. Si indica más de un 60, salga con la sombrilla. Si indica menos de un 30, usted puede tomarse el riesgo. Entonces, la política se hace, o se piensa, o se planifica en lo ideal primero, en lo posible y en lo probable. Cuando comienzan los laboratorios a anunciar que ya comienzan a hacer contratos de preventa con respecto a las vacunas, entonces muchos gobiernos, eso incluye el dominicano, establecieron ese primer parámetro. Vámonos a lo ideal: cercanía, cadena logística, relaciones diplomáticas, geopolítica, lo que usted quiera, sobre la base del interés de obtenerlas rápido, de marcas confiables y que pudieran generar calma, tranquilidad en la población dominicana que con sus bolsillos, el de los contribuyentes, iba a adquirir el producto. Y el 15 de diciembre de este año, y está ahí la hemeroteca, pues se hizo ese contrato con Pfizer-BioNTech y daba una serie pues de pronósticos que en su momento yo creo que la inmensa mayoría de la población aplaudió. Ahora bien, ahí viene ahora el detalle. Las potencias deciden desde su condición de potencias. ¿Y qué es una potencia? Bueno, es una nación que puede atribuirse de manera soberana una serie de políticas sin que el contexto internacional lo modifique. ¿La República Dominicana es una potencia? No. En su marco, por ejemplo, geográfico lo es. En algunos aspectos tal vez somos una potencia turística. Posiblemente cuando nos correlacionamos al área del Caribe somos la economía más grande, la 9ª más grande de América Latina. Tenemos sin dudas incluso un empresariado tan lo suficientemente exitoso que hasta genera inversión en algunos países cercanos. Ahora, ¿potencia mundial? No. ¿Potencia farmacéutica? No, tampoco. En ese sentido, comienza una política de las potencias, insisto y retomo, de asegurar primero a su población. Eso usted podrá criticarlo en el marco ético, en el marco humanitario, en el que usted quiera. Ahora, en el marco político, a mí se me hace difícil criticar a Macron porque asegurara vacuna primero para los franceses, porque fueron ellos que le eligieron. Como se me haría difícil criticar a Biden o a su antecesor, o criticar a Boris Johnson o a cualquiera de los jefes de Estado de los países que las producen, en el sentido de que decidieron asegurar su población primero. Podrá sonar cruel, pero usted, así mismo como intenta salvaguardar a su familia primero y luego lo que podamos hacemos por el vecino, así ocurrió a nivel internacional. Cuando ya las capacidades de producción, fabricación de las vacunas, entonces le dieron los cálculos a esas potencias, comenzó la fabricación hacia afuera. En medio de ese marasmo, ¿qué tenía que hacer la República Dominicana? Asegurarse de la manera más rápida, adquirir las vacunas. Y asegurarse eso pasó a ir a buscar dentro de la capacidad de las farmacéuticas chinas, dentro de esa nación, que a su vez es una potencia en todo el sentido de la palabra, adquirir esas vacunas al costo que pudiesen generar las capacidades financieras, económicas del Estado Dominicano solventadas, no lo olviden, en los tributos, en los impuestos que pagan sus contribuyentes y en los préstamos que a nombre de esos mismos contribuyentes toma el Estado Dominicano. Yo insisto, por el amor de Dios, ¿y por qué? Y no es la primera vez que hablo de este tema, no solo de este tema en relación a este tema, sino a otros temas. ¿Por qué el Gabinete de Salud
¿Por qué el Ministerio de Salud Pública no convocan una rueda de prensa y le informan al pueblo dominicano por qué se donaron esas vacunas? Decirle al pueblo dominicano que tenemos un poco más del 50% de vacunados, que si donamos vacunas, ¿cómo vamos a vacunar al otro 50%? Y decirle al pueblo dominicano que cogimos un préstamo en dólares para comprar esa vacuna y ahora regalamos esa vacuna. Si hay un acuerdo con los países que reciben la vacuna de que ellos también van a compartir con nosotros no solo las vacunas, sino los gastos en dólares en que hemos incurrido. Por Dios, ¿cuál es el problema de dar información? Suscribimos totalmente esa petición que hace don Álvaro Arbelo, porque el Estado primero tiene la obligación, no es misericordia, no es bondad, no es un acto donde nos están regalando información porque sí, no, como dice don Álvaro, sería lo ideal, lo necesario, y yo le agrego que obligatorio aclarar las condiciones en las que esto se hace. Ahora bien, el Estado Dominicano adquirió más vacunas que las que nuestra población suma. Sí, primero había que hacerlo por varias razones. En principio, todos pensábamos que íbamos a tener solo un mecanismo de doble dosis. En un momento se decide y se comunica que viene una tercera como refuerzo o complemento. Dicho sea de paso, y qué bueno que don Álvaro lo menciona, el mecanismo con el que se comunicó y la forma en que se comunicó en ese momento, lo de la tercera dosis, fue bastante cuestionable, aunque el tiempo le diera la razón, porque otros países ya lo están haciendo, ya se ha anunciado en otras naciones, ya se ha estudiado y se hacían levantamientos en Chile, en Israel y en partes de Estados Unidos sobre la posibilidad de una tercera dosis. Ya hoy lo han hecho una cantidad de países. Ahora, como dice don Álvaro, no es lo mismo sentarse, que la autoridad que por ley está definida y señalada por el propio presidente dominicano como un gabinete de salud, te diga los por qué y los apoye, los sustente en evidencia científica, en testimonio de expertos confiables. Eso es importante. Ahora bien, lo que a mí me preocupa también es la mentalidad de que hágase lo que se haga, está mal. Había que hacerle frente al incumplimiento de Pfizer y de otras casas productoras. Se hizo. Tiene un precio, tiene un costo. Había que luego, ya con el esquema de 3 dosis, seguir adquiriendo para complementar eso. También había que hacerlo. Pero no solo eso, señores, aguanten ahí. Acaba de anunciar Israel, y atención a esto, que está estudiando la posibilidad de una cuarta dosis. Y de hecho, ya mucha gente había dicho que no le sorprendería, y yo me incluyo en ese grupo, que tras el surgimiento de nuevas variables, ya se le está acabando el alfabeto griego, ya vamos por la letra mu así mismo como suenan las vacas, iba tarde o temprano a hacerse ese anuncio, quizás hasta de manera periódica, hasta que lleguemos a una vacuna que pueda decirse genera un nivel de inmunización completo o total o el máximo posible. En ese sentido, yo creo que cualquiera que hubiese sido el que estuviera al frente del gobierno, así hubiese ganado cualquiera las elecciones del pasado 5 de julio, iba a estar sometido a un esquema similar. No lo veamos, por lo tanto, desde ese punto de vista de colores partidarios, de gobierna este, gobierna el otro. No somos una potencia, al menos en el aspecto donde nuestra farmacéutica o nuestras capacidades puedan imponerse a veces a las prioridades de los países que tienen el control del tablero político. Ojo, y ahí, y creo que es la mejor conclusión del tema, ante esa verdad, ante esa realidad, ¿qué tiene que hacer el Estado Dominicano? Lo ha dicho don Álvaro 2 veces hoy, y nosotros vamos a sumar por una tercera. Ser consecuente con aclararlo, decirlo, ser transparente, dar a entender que dentro del contexto de lo ideal, de lo posible y de lo probable, se tomen las mejores decisiones que se puedan, las más beneficiosas en el interés de los dominicanos. La posibilidad de tener incluso hasta una cuarta dosis, ¿sabe por qué pasaría, Rosendo y compañeros? Que no es beneficioso desde el punto de vista de la comunicación estatal. Así es. José Luis, no es saludable a los fines de los beneficios de la comunicación estatal. Así es.
teniendo que estar aclarando. Sí, porque eso es comunicación a la defensiva. No hay necesidad de aclarar. Totalmente de acuerdo. Si usted lo anuncia antes, como lo plantea don Álvaro, lo anuncia formalmente y explica las razones por las que usted está tomando esa medida de solidaridad que todos apoyaríamos. Y voy a poner dos ejemplos en ese sentido. Mira, España, voy a poner un ejemplo de hace una década y uno de reciente. Hace 11 años España adquirió vacunas para la llamada gripe A, la gripe aviar. Y le sobraron en esa época 10 millones de esas vacunas. Ahora, ¿qué ocurre? Como no era una pandemia global, sino localizada, no había un país, una nación, con un grado de necesidad de esa misma vacuna a quien se le pudiera donar. Simplemente se decidió destruir. Se destruyó. Así de sencillo. 10 años después, 11 años después, ocurre con España que hay un excedente de AstraZeneca en algunas comunidades autónomas. ¿Qué se calcula? Bueno, la caducidad, que en cada vacuna es distinto, de acuerdo a su fabricación. Las que son de ARN, por ejemplo, tienden a primero tener una fecha de caducidad. Está el famoso tema de la cadena de frío para Pfizer y para algunos otros tipos de vacunas que producen ciertas marcas. Bueno, cada una tiene entonces unos cálculos. Ojo, no es que las vacunas se vencen, es que pierden efectividad en el tiempo. Son productos, sobre todo las que tienen ARN mensajero, que van perdiendo como los alimentos una vez terminan su preparación. Si no tienen un grado de conservantes o están enlatados, bueno, comienza un proceso, así sea lento, de descomposición. En ese sentido, lo que ha anunciado el Estado español y han anunciado algunas de sus agencias es, bueno, miren, antes de que lleguemos a la curva de declive de la posibilidad de uso de esas vacunas, las vamos a donar al mecanismo COVAX, que es el mecanismo que alrededor del mundo, sobre todo para países más pero pobres. un momentito, sí, colega y amigo. Claro que sí. Usted está mencionando a España. Así es. Una potencia mundial. Exacto. Que puede darse esos lujos. No la República Dominicana. Atención, Gabinete de Salud. Atención, Ministerio de Salud Pública. O sea, no es lo mismo. Ahora, hay chinos que ahora estarán encojonados. ¿Por qué? Bueno, por lo que estoy diciendo. Entonces los chinos dirán, bueno, les donamos a República Dominicana porque nosotros le compramos a China, pero primero se produjeron muchas donaciones, muchos regalos de China, que no tenemos con qué pagarle esa gratitud, ese ejemplo de solidaridad a los chinos. Pero ahora quizás aparezca uno que otro chino, ¿verdad?, que diga, coño, pero ¿y para qué le regalamos a esta gente si ahora lo que le regalamos ellos los están regalando? Y aclarar, don Álvaro, por supuesto, ese tema relacionado a cómo China jugó muy bien su carta geopolítica y sus relaciones como potencia. Quería agregar que lo que estaba poniendo de ejemplo de España, don Álvaro, era que lo comunicaron, como muy bien dice usted. O sea, lo hicieron de manera tal que por lo menos el ciudadano, aunque le gustara o no, por lo menos escuchó las razones, por lo menos se socializaron las razones y se dijo, mira, se va a hacer esto por esta razón, esta y esta y esta otra. Y eso es justo lo que estamos exigiendo, porque a veces algo bien hecho, mal comunicado, para la población igual sabe muy amargo. Y en un momento, señores, en el que no podemos como nación festinar recursos ni darnos esos lujos que, como muy bien dice usted, le corresponden de manera natural a países ricos, prósperos, a potencias del primer mundo. Así que yo creo que la lección, tanto de este tema como de otros, pero muchos de ellos relacionados al tema de salud, y que antes yo también exigía y cuestionaba con respecto a decisiones como el toque de queda, decisiones en el manejo de los horarios, tenían que explicarse, fundamentarse en la opinión de expertos, en la opinión de epidemiólogos, que los tenemos, en la opinión de gente que qué bueno que la República Dominicana se puede dar el lujo de decir que cuenta con recursos médicos, señores, de una altísima capacidad. De manera que yo pienso que ese es un mensaje que al gobierno central tiene que llegarle y entender que estos señalamientos, estas críticas van más allá de valorar o no nuestra filantropía como nación, que por cierto dirá alguien que es muy bueno ser filántropo con lo ajeno, con el dinero de los contribuyentes. No se trata de verlo todo dentro de un matiz negativo. Ahora, se merece al ciudadano dominicano que le expliquen qué van a hacer con los recursos que ya ha aportado con sus impuestos o los que va a aportar porque llegan bien endeudamiento. Sí, lo merece el contribuyente, que es el ciudadano que crea riqueza y que aporta una gran cantidad de ella, que el Estado luego haga sus políticas públicas. Se merece, es una obligación
por parte de quienes dirigen la cosa pública, decir qué van a hacer con el Tesoro Común de los Dominicanos y aclarar cuáles son las razones y si verdaderamente nos convienen finalmente.